Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el texto del Evangelio que leemos en este martes santo, en la liturgia de la Eucaristía, nos encontramos con un episodio muy conmovedor. Jesús se encuentra a la mesa con sus discípulos. Qué escena más entrañable. Jesús rodeado de aquellos a los que más ama, aquellos que Él eligió, algunos muy jóvenes, otros ya entrados en años, no ancianos, pero ya hombres hechos y derechos. A todos ellos los llamó, los eligió, compartió su vida, su ministerio, los formó con aquella ilusión de que serían los que continuarían su obra salvífica en el mundo. Y ahora, sabiendo que está próxima su hora, está reunido con ellos en ese momento de intimidad que ocurre en toda familia, que es cuando están reunidos en torno a la mesa. En ese momento, Jesús se conmueve. Se conmueve porque sabe que uno de los que ha convivido con Él, ya lleva tiempo que su corazón, su mente, se ha apartado del Señor y lo va a traicionar. Y lo dice. Es tanta su conmoción que no puede contenerse más y lo expresa allí. Uno de ustedes me va a traicionar. Y en un momento dado, Jesús le da un pedazo de su pan, que es un signo de una comunión íntima, que es todavía como una súplica, como una declaración de amistad a Judas. Y detrás del bocado, dice el texto del Evangelio, entró el demonio en Judas. Y Jesús, viendo que ya aquel hombre al que él ha amado tanto, al que eligió, con el que convivió, al que le tuvo la confianza, incluso de dejarle la bolsa, dejarle la administración de los pocos bienes que tendrían esa pequeña comunidad, no le queda otro remedio que decirle: Judas, lo que has de hacer, hazlo ya. Todos los ahí reunidos pensaron que seguramente le había dado algún encargo. Sin embargo, lo que Jesús estaba refiriendo era a que Judas consumara su traición. Qué dolor el de nuestro Maestro. Qué dolor más profundo el del amor traicionado. Viene a nuestra mente nuevamente aquellas palabras del Papa Francisco en la homilía que nos regaló este Domingo de Ramos. Dice el Papa: ¿qué le sucedió a aquella gente que en pocos días pasó de aclamar con hosanas a Jesús a gritar crucifícalo? ¿Qué le pasó a Judas, que después de haberse entusiasmado con Jesús cuando era joven, 3 años atrás, y empezó a seguir a Jesús, que convivió con él, empezó a tomar distancia de su maestro, empezó a abrigar dudas, empezó a distanciarse de él, empezó a ceder a sus impulsos y termina ahora
consignando a su maestro a la muerte, que ni siquiera se conmueve ante el gesto de amor de Jesús, de compartir con él su pan. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué nos pasa a ti y a mí cuando también nosotros comenzamos a alejarnos de Jesús y ya no nos sorprende el amor de Jesús que nos perdona y nos hace comenzar de nuevo? ¿Qué pasa a nuestra fe cuando pierde esa capacidad de sorprenderse y entonces se queda sorda? Ya no siente la maravilla de la gracia, ya no experimenta el gusto del pan de vida y de la palabra. Empezamos a no ir a misa y empezamos a distanciarnos del sacramento de la confesión. ¿Qué le pasa a nuestra fe que cuando ya no percibe la belleza de los hermanos y el don de la creación, cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando empezamos a consentir pequeñas transgresiones, porque seguramente así le pasó a Judas? Como se nos decía el día de ayer, también citando al Santo Padre, seguramente en un primer momento Judas empezó a seguir al Señor teniendo una idea de un Mesías político, de un Mesías que iba a vencer con la espada, y conforme fue viendo que su maestro, el modo de vencer era con la fuerza de la cruz, con la fuerza del amor, empezó a distanciarse de Jesús. Y empezó a ceder a esa idea mundana que tenía y no se dejó tocar por la gracia de Dios, a pesar de la intimidad que tenía con Jesús. Prefirió las 30 monedas de plata, prefirió los pequeños hurtos que hacía de la bolsa, prefirió encerrarse en sí mismo y creyendo encontrar la vida en todo eso. ¿Qué es lo que encuentra al final? Lo sabemos porque la historia de Judas es bien conocida. Termina ahorcándose, como nos pasa y le pasa a todos los hombres cuando nos apartamos del amor, cuando nos apartamos de Jesús. Nosotros, ¿somos capaces todavía de dejarnos conmover por el amor de Dios? ¿Por qué hemos perdido esa capacidad de asombrarnos ante Él? Tal vez porque nuestra fe ha sido corroída por la costumbre, nos preguntaba ayer el Papa, antier, perdón. O tal vez porque permanecemos encerrados en nuestros remordimientos y nos dejamos paralizar por nuestras frustraciones. Tal vez porque hemos perdido la confianza en todo y nos sentimos incluso fracasados. Que al contemplar la historia de Judas, que al contemplar esta semana la pasión del Señor, nosotros redescubramos, reencontremos, porque nos abrimos al Espíritu de Dios, la capacidad de asombrarnos ante ese Dios que nos perdona siempre, ante ese Dios que nos considera tan valiosos, que te considera a ti tan valioso, tan valiosa, que muere por ti en la cruz. Y que contemplando este amor nos dejemos transformar. Porque no es posible perseverar sin este asombro, porque la vida cristiana sin este asombro se vuelve monótona. ¿Cómo se puede testimoniar la alegría
de haber encontrado a Jesús si no nos dejamos sorprender por el amor. Vamos a pedir a Santa María, nuestra Madre, en este día, que nos dé la gracia de abrirnos al Espíritu Santo, de salir de nosotros mismos, de apartarnos de nuestro egoísmo, de nuestras ideas preconcebidas y nos dejemos tocar por el amor de Jesús, por ese Jesús que nos entrega su pan, que nos invita a compartir su mesa en la intimidad, en el calor del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.